Anímate a soñar con lo que más deseas. Cuando somos adultos, dejamos de soñar y de imaginar porque pensamos que tenemos que ser capaces de prever el curso de las cosas. Nos sentimos inhibidos por las normas y las estadísticas de la vida de los demás. ¿Qué tal que delegues el cómo a tu mano de obra celestial? Cada vez que otra persona te diga lo que es posible o imposible, basándose en su propia experiencia o comprensión, guarda silencio y piensa, bien, pero eso no es verdad en mi mundo. Sonríe a sabiendas de que tu poderoso equipo espiritual no está restringido por dichas normas y estadísticas. Desde el lugar de la gracia, todas las cosas son posibles. Así que sigue adelante y atrévete a soñar con el mayor deseo que puedas imaginar. Intenta alcanzar tu objetivo, aunque los demás opinen que es imposible. Eres un creador y el cielo apartará las aguas del mar y desplegará la alfombra roja ante ti para brindarte todo su apoyo. Aventúrate a pedir lo imposible, lo irreal, lo más extravagante. Atrévete a ampliar tus horizontes hacia el cielo, donde todo es posible. Con frecuencia sucede que nos abstenemos de pedir ayuda porque pensamos que nuestras aspiraciones son insignificantes. Nos resulta incómodo pedir al universo que se tome el trabajo de organizar las circunstancias a medida de nuestros deseos. Si en cada momento estamos creando nuestro propio mundo, ¿por qué no concebirlo tal como lo deseamos? Puedes estar seguro de que el universo se complace en organizar cada pequeño detalle por el mero propósito de conseguir que tu rostro se ilumine con una sonrisa, que tus ojos brillen y que te animes a dar un pequeño brinco mientras avanzas. Simplemente imagina todas las posibilidades que existen. Es un gran alivio saber que cualquiera que sea el desafío con el que te enfrentas, grande o pequeño, la ayuda que necesitas está a la distancia de un pensamiento. Las tremendas tensiones de nuestras vidas hacen que uno se sienta con facilidad solo, sin saber a quién recurrir. Ya no te volverá a pasar más. Pronto serás consciente del maravilloso apoyo que el universo tiene para ti. Vamos a ver cómo la fantástica asistencia de los ayudantes celestiales ha funcionado para otras personas. Estos ejemplos de la vida real sobre la práctica de emplear este tipo de asistentes se refieren a lo que se denomina la oficina espiritual de empleo para trabajos temporales. Se trata de una oficina que localiza al ayudante indicado en cuanto tú tienes una necesidad específica a corto plazo. Katy y su marido estaban a punto de comprar una nueva casa. Deseaban adquirir una magnífica parcela, pero debían esperar a que se presentara la oportunidad de hacer una oferta. Katy temía que alguien pudiera adelantárseles y se le ocurrió contratar un agente inmobiliario espiritual para que reservara la propiedad en su nombre. La semana previa a la fecha señalada para hacer su propuesta, Katy se encontró inquieta y preocupada, y la noche anterior prácticamente no consiguió conciliar el sueño. Pero cuando llegó el momento, la propiedad aún estaba disponible. Katy estaba convencida de que no había sido una mera coincidencia. Cada vez que Nancy intentaba enviar una información financiera a través de la red, lo único que veía en la pantalla de su ordenador era un mensaje de error. Presa de la desesperación, contrató a un experto informático espiritual para que desbloqueara la red y ella pudiera enviar su archivo. Y lo consiguió en el siguiente intento. Estos ejemplos demuestran que incluso las cosas más nimias pueden ser facilitadas por lo divino. Pero si te limitas a la oficina de empleo para trabajos temporales, apenas lograrás un vislumbre de lo que puedes conseguir.
Muchos de tus planes y proyectos pueden beneficiarse con más de un simple asistente. Puedes organizar una mano de obra completa o un grupo de trabajo que te ayude en tus compromisos a largo plazo. Los grupos pueden convertirse en un equipo de apoyo constante que trabaja junto a ti para garantizarte el éxito de la manera más increíble. ¿En qué se diferencia este proceso de contratar los servicios del cielo de una plegaria común? Después de todo, la humanidad ha pedido ayuda a Dios durante siglos. He aquí la información, mediante varios paradigmas. Veamos. El antiguo paradigma dice que Dios está arriba y que el ser está abajo. Dios está arriba con todo el poder y el ser está abajo. Cualquier intento de comunicación se dirige generalmente hacia lo alto, cuando el ser solicita algo a Dios. Por ejemplo, algunas oraciones típicas son: Dios, te ruego que cures a mi hijo. Dios, ayúdame con mis exámenes finales. O Dios, por favor, bendice a la tía. Sin embargo, este paradigma ya todos conocemos que no funciona. Entonces, intentemos un nuevo paradigma. Coloquemos a los ayudantes divinos, indicados como estrellas en este esquema, dentro de un círculo y en medio de Dios, en la parte superior, y el ser en la parte inferior, como un mando intermedio. En este modelo, el ser trabaja a través de intermediarios espirituales para hablar con Dios. Pero este modelo o paradigma ni siquiera es aproximado. Intentemos otro paradigma. En esta versión, Dios permanece en lo alto mientras el ser se ha desplazado hacia el interior del círculo de guías, ángeles y asistentes celestiales, los espíritus de la creación, para formar parte de los mandos intermedios. En este esquema el ser comenzaba a tener el poder de tomar decisiones, pero este paradigma tampoco es el adecuado. Veamos otro paradigma. Coloquemos al ser en la parte superior del círculo, conectado mediante líneas con la mano de obra espiritual que está por debajo. En este nuevo diseño el ser cuenta claramente con un equipo de apoyo, mientras Dios permanece por encima de todos ellos. Pero no, tampoco es así. Vamos a hacer otro intento, otro paradigma. Coloquemos a Dios dentro del círculo con el resto del equipo. Este es el acertado. Así es. Podríamos buscar una analogía similar a este esquema en el plano terrenal que pueda explicar esta imagen. Dios como un padre que educa a sus hijos. Cuando somos niños, vivimos principalmente en el primer paradigma. Nuestros padres son figuras endiosadas a las que recurrimos para satisfacer todas nuestras necesidades y para encontrar respuestas a todas nuestras preguntas. Ellos nos dan las indicaciones que nosotros debemos obedecer. Pero en un determinado momento decimos: mamá, papá, tengo que echar a volar con mis propias alas. Esta es mi vida y tengo que vivirla a mi manera. De todos modos, aprecio que estéis dispuestos a ayudarme cuando lo necesite y saber que siempre puedo volver a casa. El nuevo paradigma representa a un Dios que desea que sus hijos lleven a cabo su misión en este planeta con plena libertad y valentía. Él aspira a que nos hagamos mayores, debidamente preparados para tomar nuestras propias decisiones y vivir nuestra propia vida. Desea que brillemos a la luz de nuestro poder y divinidad, sabiendo que tenemos acceso a la ayuda y a la guía divinas todo el tiempo. Lamentablemente, muchas personas esperan ser alcanzadas por un rayo para empezar a contemplar la posibilidad de llegar a ser uno con el Espíritu. Les parece una herejía el mero hecho de insinuar
que poseen el poder creativo de Dios. Pero la única blasfemia reside en rechazar este poder. ¿Estás preparado para asumir el mando como creador? Entonces llegó la hora de arremangarte y comenzar a desarrollar tu experiencia de forma consciente y deliberada, como Dios pretende que lo hagas. Esta es la parte divertida. Cuando estás decidido a hacerlo, comienza por algo muy simple que requiere únicamente la ayuda de la oficina espiritual de empleo temporal. Algo que se pueda cumplir al cabo del primer día o incluso de algunos minutos. Dedica un momento a pensar en qué tarea te gustaría recibir ayuda. Quizás quieras comprar un regalo de cumpleaños y necesites un ángel especialista en regalos para que te inspire con la idea perfecta. Si te sientes un poco abatido, podrías recurrir a un comité de animadores celestiales que te levanten el ánimo. También puede ser que hayas perdido tu cartera y quieras contratar a un detective espiritual para que la encuentre. Recuerda que tu intención es la clave. El primer paso es pedir. La fantástica ayuda del universo se mostrará esquiva a menos que tú la solicites. Todos sabemos qué fácil es sentirse frustrado cuando tenemos problemas en algún aspecto de nuestra vida. Podemos tirar la toalla y lamentarnos. ¿Por qué me está pasando esto a mí? O desearía tener esto o aquello. Pero eso no es pedir, sino quejarse. Pide intencionalmente y confía en que el universo te brindará su apoyo. Entonces la puerta se abrirá de par en par para que aparezca una solución afortunada, sin siquiera proponértelo. No subestimes el poder de la palabra hablada. Tu petición será más convincente si la pronuncias en voz alta. Nuestras mentes están llenas de chácharas interminables. Cualquiera que las sintoniza se enfrenta con muchas dificultades para reconocer cuándo realmente pretendemos decir algo y cuándo se trata solo de confusas divagaciones. Utilizar nuestra voz nos ayuda a concentrar nuestra atención en lo que realmente deseamos. Cuando hablamos en voz alta, las frases que pronunciamos son mucho más coherentes que cuando las pensamos. Imagina una presencia, una energía inteligente que te escucha mientras describes lo que quieres. El universo está encantado en oír tus ideas y pensamientos. Contrata los servicios celestiales, relájate y pide. Por ejemplo, algunos terapeutas o conferenciantes dedicados a la autoayuda dicen que debemos evitar decir cosas como estos chocolates están de muerte o vendería mi alma por una casa como esta, porque el universo podría interpretar literalmente nuestras palabras. Esto sugiere que el universo, con toda su sabiduría, es incapaz de descifrar el verdadero significado que se oculta tras nuestra forma de hablar. Si eso fuera verdad, estaríamos creando un desastre a cada paso. No te dejes confundir por este sistema de creencias y por el contrario, imagines que las fuerzas cósmicas son amigos muy queridos con los que te resulta muy sencillo hablar, que saben exactamente cómo te sientes y comprenden lo que quieres decir, aunque te expreses como te expreses. Así que, pon el cielo a trabajar.